Buenos días, mis queridos amigos. Empezamos la sesión estival del año 2020 de las lecciones laurentinas. Quedaron interrumpidas en el otoño del año 2019. Hemos hecho una pausa de bastantes meses para que también todos ustedes, aquellos que se interesan por esta secuencia de lecciones, de charlas acerca del racionalismo jurídico, hayan tenido la posibilidad de contemplar con tranquilidad, sin premura, sin agobio, dándose tiempo suficiente y amplio para reflexionar, incluso para volver a visionar algunos de los vídeos. La cadencia de presentación de los vídeos de manera semanal y algunas veces 2 lecciones por semana había sido quizá un poco extenuante, no solo para el conferenciante, sino también para los espectadores, para quienes hayan tenido el interés de seguir el ciclo, y por eso ha sido preferible interrumpir transitoriamente este ciclo y lo reiniciamos ahora, a finales del mes de junio de 2020, y posiblemente esta sesión estival del 2020 posiblemente no completará el ciclo y todavía quedarán algunas lecciones laurentinas que serán impartidas el año 2021. Bueno, habíamos interrumpido el ciclo del año 2019 con la tesis 37ª. Y esta tesis 37ª, la que niega la existencia de lagunas jurídicas, la habíamos presentado en la lección número 28. Bueno, pues hoy vamos a consagrar la lección número 29, evidentemente, a la tesis siguiente, 38ª. La tesis 38ª trata de analizar conceptualmente la noción del bien común. Esta noción del bien común, que es absolutamente central en toda la lógica nomológica y en toda la filosofía justnaturalista, de este justnaturalismo aditivo o racionalismo jurídico que hemos ido ya propuesto en las lecciones precedentes, y hemos visto hasta qué punto es absolutamente central, decisiva, en la concepción misma que se tiene de la sociedad, en la concepción que se tiene de la necesidad de un ordenamiento normativo que regule la sociedad, de una autoridad encargada de velar por desarrollar el ordenamiento normativo y hacerlo cumplir, el papel que cumple también para determinar qué piezas han de constituir
el ordenamiento normativo, para determinar cuál va a ser la norma principal o fundamental de ese ordenamiento, para determinar el orden que ha de presidir el ordenamiento, los principios de deducción lógica y la finalidad misma del ordenamiento, y por tanto el canon hermenéutico para interpretarlo. De manera que el principio del bien común juega en esta filosofía jurídica un papel absolutamente determinante que excede el que desempeñó en ninguna filosofía jurídica del pasado. En todas aquellas en las que me he inspirado, desde Santo Tomás de Aquino hasta la escolástica española del siglo de oro, lo que en sentido amplio, excesivamente amplio si vamos a la verdad histórica, pero que nos vale como referencia, se suele llamar la escuela de Salamanca. En realidad hubo, como sabemos, diversas escuelas. La de Salamanca no fue la única, pero bueno, de manera quizá metafórica o metonímica se habla de la escuela de Salamanca y lo vamos a aceptar. Es la gran escolástica española del siglo de oro, siglos XVI y XVII, que ahonda el justnaturalismo de los grandes escolásticos medievales, ante todo de Santo Tomás de Aquino, pero también de otros grandes pensadores como Duns Scoto, que se desarrolla en diversas orientaciones y posteriormente, en el siglo XVII, los ya fuera del ámbito propiamente escolástico, incluso católico, los grandes filósofos del derecho protestantes, como van a ser Grocio, Leibniz, y en el siglo XVIII Burlamaqui, el ginebrino, Jean-Jacques Burlamaqui, de manera que hay una amplísima tradición que se adentra en el campo de la ilustración del siglo de las luces, con Burlamaqui, con Christian Wolff, el gran sistematizador y divulgador del sistema de Leibniz. Y yo me he inspirado evidentemente en todos ellos y en sus epígonos, tanto aquellos que utilizan la locución bien común como en quienes no la utilizan, pero no por ello dejan de estar inspirados por esta tradición. Sin embargo, a diferencia de todos ellos, en la filosofía jurídica que yo he desarrollado y que se presenta, se compendia en este libro, Visión lógica del derecho, el bien común desempeña un papel muchísimo más fuerte, más desarrollado, más amplio, más potente, y en facetas en las cuales estos precursores no habían pensado o quizá no lo habían tematizado o no lo habían sistematizado como yo lo he hecho. Y evidentemente a lo largo de las lecciones precedentes no han faltado ocasiones para plantearnos qué es el bien común. Hemos hablado mucho del bien común
y quizá un poco menos, o sea, mucho de la función del bien común y la función de los órganos de autoridad y sistemas normativos en aras del bien común, y tal vez hemos hablado un poco menos de qué es el bien común. Un poco menos, pero desde luego esa pregunta no ha estado ausente ni podía estar ausente de nuestra tematización. Bueno, hoy voy a entrar más de lleno en aclarar la noción de bien común y lo voy a hacer con dos notas que me parecen esenciales. En las tesis del racionalismo jurídico se habla de dos notas que son prosperidad y armonía. En realidad hoy voy a desplegar esa dualidad de notas, voy a añadir otras dos, que son la de unidad y la de participación. Bueno, se puede considerar que de algún modo hay cierto grado de redundancia al decir unidad, porque al decir armonía de algún modo ya se connotaba la unidad. No hay armonía sin unidad. Y al hablar de prosperidad, dado que es prosperidad de la colectividad en su conjunto y de los integrantes de la colectividad, ya estaba presente implícitamente la nota de participación. Sin embargo, considero muy importantes estas dos notas de unidad y de participación, y por ello no me voy a contentar con que estén implícitas en la dilucidación del concepto de bien común, sino que las voy a explicitar separadamente. Primero, unidad. Bueno, el bien común, como su propio nombre indica, es bien y es común. Lo primero que el sustantivo es bien y por tanto el sustantivo siempre es más importante que el adjetivo. Lo que cuenta es que sea bien, más incluso que sea común. ¿Y qué es bien? Bueno, pues eso depende de la especie, pero hay rasgos comunes a todas las especies, sean de crustáceos, sean de insectos, sean de cetáceos, sean de bonobos o sean de seres humanos. Evidentemente, hemos dicho, para aclarar qué es el bien, de manera general, es la cantidad y calidad de vida individual y colectiva. Eso es el bien. Podría haber otras concepciones del bien, pero aquella que utilizamos, porque hablamos de sociedades de seres vivos, aquella que utilizamos es esa. Lo que el bien... No hay que olvidar aquí una cosa, el bien común es la locución española con la cual traducimos en latín bonum commune, pero en latín bonum es lo bueno, y lo bueno tiene en latín la doble acepción de la cualidad por la cual lo bueno es bueno, o sea, el bien, y las cosas buenas. Lo bueno común es a la vez la cualidad
de bondad, o sea, el bien, pero también el cúmulo de las cosas que son buenas. Eso es el bonum colectivamente tomado. Y las cosas buenas son buenas para alguien o para algunos seres. Y concretamente para seres vivos, las cosas buenas son aquellas que sirven para preservar e incrementar su cantidad y calidad de vida. Eso es lo bueno. Y eso es lo sustantivo o sustancial. Pero claro, el bien común, lo bueno común, no puede en absoluto subestimar o minusvalorar la importancia del adjetivo, de que sea común. Porque si no estaríamos en buscar la cantidad y calidad de vida del individuo, que es la concepción que evidentemente tienen los autores neoliberales, libertarios, que son muchos, no solo un Nozick, por ejemplo, sino también Rawls y a su modo Habermas. Todos ellos parten de que cada cual busca su bien particular y se llega por algún procedimiento a establecer un mecanismo que arbitre esos bienes particulares de manera que convivan pacíficamente, que no colisionen e incluso que de algún modo se entable entre ellos un juego de suma cero o de suma, bueno, más bien que de suma cero sería al revés, de suma uno, es decir, que todos salgan ganando de la interacción. Pero en todas estas filosofías, básicamente individualistas, lo que cada cual busca es su bien particular. Puede que no sea exclusivamente individual, puede que sea una asociación, un grupo que busque su bien grupal. Estos grupos se forman de manera espontánea, voluntaria, e interactúan, y como digo, al final se constituye, se llega a algún mecanismo por vía racional, o que se espera que sea racional, que sirva principalmente para arbitrar. Pero no hay bien común. No está ausente esta noción de buscar el bien común o de que el fin de la sociedad sea el bien común, el fin del ordenamiento jurídico sea el bien común. Esto Rawls lo dice de manera muy explícita. El bien es asunto de cada uno. Cada uno busca su bien, tiene su concepto de la buena vida, del buen vivir. La sociedad no se ocupa del buen vivir ni promueve la buena vida. La sociedad se ocupa de lo justo. Y lo justo, la justicia, es un procedimiento para arbitrar las pretensiones o aspiraciones de los integrantes de la sociedad. De manera que en esas filosofías de sesgo neoliberal, libertario, individualista, de lo público, de la esfera pública, está ausente el bien, pero también de la esfera pública, paradójicamente, está ausente la idea de lo común o de la comunidad.
Se trata, como digo, de arbitrar entre los integrantes para que no salgan beneficiados unos en perjuicio de otros, pero de ninguna manera para que se busque una finalidad común que sea ese bien común. Bueno, pues hoy vamos a analizar la noción de bien común que, como digo, en la filosofía que yo propongo juega un papel muchísimo mayor que en mis precursores o inspiradores, pero por supuesto también un papel que está totalmente ausente en los competidores fuertes de hoy, como son estas filosofías de cuño o sesgo más o menos neoliberal o libertario que he mencionado. Bueno, pues vamos a analizar ya la noción de bien común, distinguiendo lo común y la nota de común y la nota de bien. Y voy a empezar por la nota de común, la comunidad. Empiezo por esta nota de adjetival, pero que, como digo, no debe en absoluto subestimarse, que es la nota de comunidad. Y para que atendamos a esta nota de comunidad, a que el bien que persigamos sea común, lo primero tiene que existir la comunidad. La filosofía no crea la comunidad. El ordenamiento normativo no crea la comunidad. La comunidad ha de preexistir. Y aquí me voy a remontar a una idea importantísima, muy fecunda, de un filósofo social, político y jurídico español de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que es Francisco Giner de los Ríos. Francisco Giner de los Ríos fue uno de los epígonos de la gran escuela krausista española. Krause es un filósofo alemán, de los filósofos menores dentro del idealismo alemán, posterior a Hegel, que en la historia general de la filosofía muchas veces es pasado por alto. En absoluto puede competir la importancia de su pensamiento, de su contribución a la metafísica, a la filosofía, a la antropología filosófica, a la filosofía de la historia. No puede competir en significación, en importancia, en influencia con los grandes del idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel. Es un epígono de este idealismo alemán, pero tuvo una enorme influencia en el siglo XIX, no solo en España, sino también en Bélgica, en Francia, aunque sobre todo en España. Porque quizá aquí hay un motivo encubiertamente religioso, y es que aunque Hegel nunca se profesó panteísta, ni Schelling tampoco, pero sus filosofías fueron claramente consideradas como panteístas. Yo pienso que lo son. Evidentemente el panteísmo de Hegel, el de Schelling, no son exactamente como el panteísmo de Spinoza, pero estaban inspiradísimos en Spinoza,
como ustedes quieran pronunciar. Solo que es un Spinoza pasado por el alambique de todo lo que había intervenido entre medias, el desarrollo del leibnizianismo, la influencia de Kant, aunque estos grandes filósofos en realidad vuelven a Kant del revés, o sea que hacen un kantismo a la inversa que no es kantismo, lo invierten completamente. Pero en fin, como digo, en el ambiente todavía muy religioso que predominaba en el siglo XIX, y más aún en España, el hegelianismo, que tuvo algunos adeptos, por ejemplo, Pierre Margall fue un hegeliano, pero su aportación filosófica fue escasa, es más un pensador político y un hombre político que un filósofo. Pero en cambio sí se tomó a Krause como inspirador. ¿Por qué? Se ha dicho, bueno, pero qué ocurrencia, qué mosca había picado a esos españoles, y concretamente al introductor de Krause en España, que fue Julián San del Río, para ir a buscar a un pensador que en Alemania tenía una reputación, una consideración muy secundaria, y la que tuvo fue efímera. En cambio, en España va a arraigar, y de España va a pasar a otros países de nuestro idioma, por ejemplo, a la República Argentina. También habrá un importante krausismo argentino. No puedo asegurar si en otros países de la comunidad hispanoamericana sucedió lo mismo o no. Bueno, como digo, el introductor en España fue Julián San del Río, y yo sospecho que una razón para preferir a Krause, quizá hubo otras, por ejemplo, desde el punto de vista pedagógico, la educación, la reflexión educativa va a jugar en el krausismo una importancia primordial, y Krause es un filósofo que dedicó parte de su reflexión a los problemas de la educación, cosa que no estoy tan seguro de que se dé en Hegel. Hegel, que abarcó todas las áreas, todos los ámbitos del saber y del pensamiento, y que fue la última gran mente enciclopédica que lo abarcó, quiso abarcarlo todo, ya con dificultad. Pero sin embargo, no recuerdo yo en este momento que haya dedicado ningún libro, ningún curso, ningún opúsculo a la educación, a la enseñanza, a la instrucción. Bueno, quizá esa temática fue una de las causas por las cuales San del Río se inclinó por Krause. Pero yo creo que, como les digo, que hay otra, y es que, a diferencia del panteísmo, no confesado, pero real, de Krause, Krause se reconoció panenteísta. No es que Dios sea el todo, no es que Dios sea todo, no es que Dios sea el montículo que tengo enfrente, es que todo está en Dios. Bueno, que todo está en Dios es una tesis perfectamente compatible con el cristianismo más ortodoxo, que está expresamente en los textos de San Pablo, en el Nuevo Testamento, en una de las epístolas, y que ha sido reconocido en la patrística, por lo cual los clausistas españoles
afirmaron que ellos no querían entrar en conflicto con la ortodoxia de la Iglesia Católica hispana, de la fe católica apostólica romana, pero evidentemente la jerarquía eclesiástica fue de otra opinión y aquellos pensadores que se situaban en la estricta obediencia a los mandamientos de la jerarquía católica también pensaron que el krausismo era anticatólico y que ese panenteísmo era una modalidad de panteísmo. Entre los enemigos del krausismo, el más insigne, el más preclaro, fue Menéndez Pelayo, que en la historia de los heterodoxos españoles dedica un capítulo a un ataque feroz, demoledor y además lleno de sarcasmo contra Krause y el krausismo, a diferencia del tratamiento que da de Hegel. A Hegel lo respeta, lo considera un gran filósofo, con un pensamiento profundo, desde luego totalmente rechazable desde la ortodoxia católica, pero filosóficamente respetable. En cambio, tiene expresiones de denuesto y de menosprecio al krausismo. Esto también tiene que ver con datos biográficos de Menéndez Pelayo. Todos tenemos nuestras debilidades. Él se tuvo que enfrentar en su carrera a lo que llamó la falange krausista. Este sustantivo, dado el uso que ha tenido en el siglo XX en la política española, nos puede llamar la atención, pero efectivamente él lo usa en una de sus cartas. Bueno, cierro las anécdotas y paso a lo que dice este epígono del krausismo, que es Francisco Giner de los Ríos. Epígono porque en qué medida el pensamiento de Giner de los Ríos es krausista. Bueno, esto yo se lo dejo a los historiadores de la filosofía. Yo lo he leído mucho, he sacado muchísimo provecho de la lectura de Giner de los Ríos. Me parece un pensador original, muy al tanto de lo que se está escribiendo en su época, de los filósofos franceses, de los precursores del solidarismo francés, que van a venir un poco después, Léon Bourgeois, más tarde Léon Duguay. Concretamente cita y está inspirado por filósofos como Alfred Fouillet, un filósofo francés, es decir, tiene una pluralidad de fuentes. Él sin duda ha estudiado a sus predecesores, ha estudiado a Saint del Río, se sitúa en ese surco, pero yo creo que va más allá. No me pregunto, porque no es mi tema, en qué medida es o no es krausista. Digamos que es un epígono del krausismo, quedémonos en eso. Saint del Río es un filósofo social. Decir socialista, aparte de que el vocablo socialismo o socialista a mí me gustan poco, porque están muy despreciados. Es como calderilla que se ha ido devaluando. En realidad hay tantísimas ideologías tan dispares que se han llamado socialistas que, bueno, es una palabra que
que yo prefiero rehuir. Pero sin embargo, a falta de otra más precisa, aunque yo no recuerdo nada de lo que he leído de Giner de los Ríos, haber visto que él se llame socialista. Pero de algún modo sí lo es, en la medida en que es y posiblemente también está inspirado por el socialismo de cátedra alemán, porque, como digo, él está muy al tanto de toda la producción intelectual en áreas próximas a la filosofía, la sociología, la ciencia jurídica que se está haciendo en Europa en ese momento. Y él es un filósofo que reivindica la importancia de la sociedad. Saben ustedes que durante gran parte del siglo XIX y antes se había negado que las sociedades existieran. Es más, esto también estaba relacionado con la prohibición que existía de la asociación. El derecho de asociación no había sido reconocido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, ni por las constituciones españolas hasta la de 1869, que es cuando por primera vez se reconoce el derecho a asociarse y se ve en la asociación y en la sociedad algo positivo, mientras que anteriormente se veía como algo negativo. Para formar una asociación era menester pedir a las autoridades una dispensa, porque de manera general estaba prohibido asociarse. Bueno, entonces a finales del siglo XIX hay una reivindicación de la asociación y también hay una revaloración de la sociedad en cuanto tal. La sociedad no es mera suma o yuxtaposición de individuos, sino que es un todo orgánico, dice Giner de los Ríos, que está integrado por los individuos. Y en relación con esto, Giner dice: lo importante para la sociedad y para la normativa que va a regir esta sociedad no es el acto jurídico por el cual se establezca esta normativa, sino el hecho jurídico que precede a la normativa en sí misma. Bueno, ¿qué es un acto jurídico? Un acto jurídico es un acto que se realiza a sabiendas de que tiene repercusiones jurídicas y con el ánimo de que las tenga. Por ejemplo, la promulgación de una ley, la adopción de una costumbre. Esta costumbre es vinculante, es jurídicamente vinculante en la medida en que al irla adoptando, con mayor o menor grado de conciencia y de intencionalidad, los partícipes en la adopción, en la convención implícita, como dice David Lewis, desean que sea vinculante, desean que lo hacen con un ánimo de que vincule y sintiéndose ellos mismos vinculados. Otro acto jurídico es un testamento, otorgar un testamento, un acta notarial, un negocio jurídico de compraventa, de donación, el matrimonio, el contraer matrimonio es un acto jurídico, la ceremonia nupcial. Bueno, pues Giner de los Ríos dice: lo más importante no es el acto jurídico, es el hecho jurídico. Es decir, un hecho
que tiene lugar sin saber que va a tener, o sin pensar, o sin desear, o sin plantearse que va a tener consecuencias jurídicas, pero que las tiene. ¿Las tiene en virtud de qué? En última instancia, de que hay un derecho natural. Porque si no hay derecho natural, el hecho jurídico no puede tener consecuencias jurídicas más que en virtud de otro previo acto jurídico. Y la filosofía sociojurídica o político-jurídica de Giner es que con anterioridad, con precedencia y con superioridad a cualquier acto jurídico humano, están los hechos jurídicos. El primer hecho jurídico es la existencia de la sociedad misma. También en cuanto al matrimonio, él considera que lo que constituye el matrimonio no es la ceremonia nupcial, la formalidad del casamiento civil o eclesiástico, sino el hecho de la convivencia. Es el convivir maritalmente lo que determina la existencia de una sociedad conyugal. Y lo mismo la sociedad. Bueno, claro, este enfoque entronca con el de Aristóteles, que considera que el hombre es un ser naturalmente social, de tal manera que no hay que preguntarse en absoluto cuál es el origen de la sociedad, como si primero los hombres hubieran vivido aislados y luego se hubieran juntado para formar la sociedad. Esta idea de Aristóteles ha sido seguida por una cierta tradición, la escolástica, y en la filosofía moderna y contemporánea, Hume, Bentham, pero en cambio hay otra tradición que es la pactista, que parte de un supuesto, a lo mejor puramente imaginario, que es la que considera o hace la hipótesis de la existencia de seres humanos que lleven una vida aislada y que luego pacten una convivencia y la sociedad se forme por ese pacto en virtud de un principio implícito que es el de pacta sunt servanda, que bueno, aunque ellos no lo digan, de algún modo presuponen un cierto derecho natural que como mínimo obliga a respetar lo que se ha pactado, a respetar la palabra empeñada, a cumplir lo prometido. Esta tradición pactista arranca de Grocio, sigue con Hobbes, se desarrolla con Rousseau y en la filosofía de nuestro tiempo el gran epígono es Rawls. Como digo, unos pueden haber pensado que efectivamente existió una época anterior de vida aislada y otros pueden pensar que es una mera hipótesis para dar sentido al sistema. O como dice Rawls, no es que las cosas sucedieron así, es que para justificarlas necesitamos la hipótesis ficticia de que hubieran sucedido así. Bueno, pues admitimos que la comunidad existe, que no la va a crear la normativa, no la va a crear la norma, el ordenamiento normativo, no la va a crear el legislador ni el poder constituyente y, por tanto, las normas, incluyendo la norma del bien común, se hace para esa sociedad
o comunidad preexistente y no la comunidad para la norma. No se constituye una comunidad para servir a una norma que se haya ideado, como de algún modo ocurriría en el caso del pacto. En el caso del pacto, se pactaría vivir juntos en convivencia para que se cumpliera entre todos una normativa de convivencia pacífica y de arbitrar los conflictos. Por tanto, la convivencia estaría al servicio de una finalidad que no sería la propia sociedad, que no sería la propia comunidad, sino un principio, por ejemplo, Hobbes, de no agresión. Bueno, pues aquí estamos en lo opuesto. La norma sirve a la sociedad, no la sociedad a la norma. Pero si la norma sirve a la sociedad o a la comunidad, lo primero que tiene que suceder, el primer objetivo de esa norma, del bien común, es salvaguardar la comunidad. Por tanto, salvaguardar la unidad, preservar, fortalecer, robustecer la unidad de esa comunidad. Porque sin unidad deja de existir la comunidad. La existencia de la comunidad es lo que da sentido y legitimidad a un ordenamiento normativo, incluyendo a la aplicabilidad en esa sociedad de esta norma del bien común. Por tanto, si la norma no vela en primerísimo lugar por la unidad, estaría faltando al sentido mismo, a la vocación misma con la cual se establece. Y en ese sentido ha estado muy acertado el constituyente colombiano de 1991 al estipular en el preámbulo de la Carta Magna colombiana de ese año que el fin de la Constitución es, en primer lugar, fortalecer la unidad de la nación colombiana. En segundo lugar, se establece la Constitución en aras de la vida, la convivencia, el trabajo, el conocimiento, la justicia, la equidad, la libertad y la paz. Pero, en primer lugar, y por encima incluso de esas notas en las cuales en una enumeración bastante, no digo óptima, pero sí bastante razonable, va detallando aspectos o ingredientes del bien común, lo primero de todo es la unidad de la nación colombiana. Cae por su propio peso que esa unidad es absolutamente intangible y que el enunciarse como fin supremo que precede incluso en la enumeración a todos esos bienes comunes, indica que es requisito absolutamente imprescindible y por tanto objetivo absolutamente primordial. También aquí voy a referirme a un filósofo español del siglo XX, muerto hace unos decenios, pero no muchos, un gran pensador neoescolástico, en mi humilde opinión, el máximo
filósofo neoescolástico español del siglo XX, que es un dominico, Fray Santiago Ramírez Dulanto, que ha tenido poca influencia, porque él desarrolló su carrera intelectual, escribió en latín. Es decir, la mayor parte de su obra, las más importantes, están en latín. Claro, evidentemente, según ha decaído el estudio del latín en la propia orden de predicadores. Si abren ustedes hoy la página web, el portal web de esa orden, verán que quienes la han hecho no conocen el latín, confunden el nominativo con el acusativo, con el genitivo. Al hablar del padre Ramírez lo hacen con unas deformaciones que el pobre padre Ramírez en su tumba se removería de asombro. Bueno, pues claro, al escribir en latín no ha podido influir mucho. Y después, por varias razones que no hacen al caso, él no enseñó en ninguna universidad estatal, sino que enseñó en universidades eclesiásticas exclusivamente. Y además en latín. Escribió obras en nuestro idioma, que era el suyo también, como Pueblo y gobernantes al servicio del bien común, una obra del año 56, 57 aproximadamente, si mal no recuerdo, un opúsculo, una obra muy interesante. No digo que yo esté de acuerdo con todo lo que él afirma, en absoluto, pero me parece muy interesante. Y otra obra posterior que es más difícil de encontrar, está agotada, está en alguna librería. Bueno, en su concepción de cuál es él se plantea un problema que ya hemos abordado en lecciones anteriores, el problema de Max Weber, de la legitimidad de la autoridad, cuando es legítima una autoridad, que es lo que la hace legítima, y para él la hace legítima, por supuesto, como para mí, el servir al bien común, el ser estar encarnada por aquellos que, dadas las circunstancias histórico-sociales concretas, estén en disposición de tener a su cuidado la comunidad. Bueno, sigue a Santo Tomás de Aquino. Esa es una cuestión de hecho. Tener a su cuidado la comunidad es una cuestión esencialmente de hecho, pero lo que legitima a quien tenga a su cuidado la comunidad para ejercer la autoridad, sea poder legislativo, ejecutivo o judicial, es servir al bien común. Pueblo y gobernantes al servicio del bien común. Pero dentro del bien común, él señala una nota principal. Señala dos. Pero en primer lugar una, que es la unidad. Por eso dice, de todas las formas de gobierno, de todos los regímenes existentes, el idóneo, el preferible, es aquel que sea mejor para salvaguardar y robustecer la unidad de la comunidad nacional. Él escribía en la época del régimen franquista y él era, como todo el pensamiento católico oficial de su época, o casi todo, bueno, no todo, porque, vamos, había pensamiento católico antifranquista, pero estaba en el exilio. Todo el pensamiento católico que había en España en aquella época, en los años 50, incluso, bueno, por lo menos en los años 50, se puede exceptuar quizá Julián Marías, un orteguiano que no era franquista. Ya más tarde, en los años 60, otros
pensadores católicos como Aranguren fueron apartando, que habían sido tan franquistas como el que más, pero ya después de 1960, 61, 62 se fueron apartando del franquismo. Pero bueno, en los años 50, fuera de España había católicos evidentemente antifranquistas. Hubo un filósofo católico y religioso en el exilio en México, gallegos Rocafort, pero bueno, dentro de España eso era imposible. Entonces Ramírez no era una excepción, él era sinceramente partidario de ese régimen y pensaba a favor de ese régimen, yo creo que equivocadamente, pero él lo creía que era el más idóneo, dejando de lado problemas de cómo se había establecido o problemas de criticables de su manera de gobernar, por el hecho de que era el que mejor servía a la unidad de la comunidad nacional. Bueno, pues aparte de las opiniones del padre Ramírez, que podemos dejar de lado, las opiniones políticas, creo que le podemos dar razón en que lo primero de todo es preservar y robustecer la comunidad. El bien común consiste, ante todo, en preservar y robustecer la comunidad. El padre Ramírez añade una segunda nota, que es la del orden. En realidad, esa noción de orden en su pensamiento filosófico es esencial, hasta el punto de que se ha dicho que su metafísica es una metafísica del orden. Él desarrolla la idea del orden como un principio, desarrolla la teoría del orden como una concepción de la realidad en lo metafísico, en lo antropológico, en la cual todo está ordenado y el orden se establece por una secuencia que puede ser entre el más y el menos o entre el antes y el después. Bueno, yo estudiar la noción de orden, que podríamos aquí aducir las definiciones matemáticas de orden, pero yo no voy a entrar en eso. Me quedo con una concepción vulgar, normal y corriente de qué entendemos por orden. Bueno, pues preservar la comunidad, que haya comunidad, implica que no solo estemos juntos, unidos, sino que estemos juntos, unidos, con orden. ¿Y con orden qué significa? Cuando decimos que hay orden, que un país está ordenado. Bueno, pensemos en qué sucede cuando no hay orden, cuando hay desorden. Por ejemplo, desórdenes públicos. Un país que está trastrocado por la proliferación de acciones perturbadoras del orden público. Por ejemplo, hay países que tienen una cierta tendencia al desorden. Uno de ellos es Francia. Francia, que era una de las máximas potencias del mundo, un país con un derecho de veto
miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho de veto, una grandísima potencia que todavía hoy conserva un imperio neocolonial enorme y que tiene, pues, es dueña de territorios ultramarinos cuya área marítima es una de las mayores del mundo, con recursos enormes. Sin embargo, la influencia de Francia en el mundo ha ido decreciendo cada vez más. Se puede decir, bueno, la descolonización le ha hecho perder el poder, el imperio, el inmenso imperio colonial que tenía, pero yo dudo que ese sea el motivo principal. Creo que hay varias explicaciones, pero una de ellas es que Francia es un país de muchísimo desorden. Por ejemplo, la actual presidencia de Macron es una presidencia que no ha visto más que sucesión de desórdenes. Les gilets jaunes, los chalecos amarillos. Macron ha sido un presidente que vino con unas ínfulas y unos aires de querer trastornar, volver completamente de arriba a abajo y de abajo a arriba todo el ordenamiento fiscal y el sistema de protección social. Y lo que provocó fue una crisis absolutamente excepcional de casi parálisis del país. Y cuando pasó eso vino la reforma de las pensiones. Buena o mala, pero una norma no tiene solo que ser buena, sino tiene que también ser aceptable por la población. Y esa no la fue, no lo era, por lo cual se produjeron otros desórdenes, alteraciones del orden absolutamente. Francia resultó un país ingobernable, de unas huelgas generalizadas, de una parálisis de la producción. Y cuando eso pasó, o mejor dicho, para cortarlo, se decretó por la epidemia del COVID un confinamiento de la población que de nuevo ha trastornado completamente y hundido la capacidad productiva. De manera que, bueno, la presidencia de Macron ha hundido a Francia en un marasmo y esto ha marcado, ha acentuado, ha acelerado el declive. Pero la tendencia de Francia al desorden viene por lo menos desde los célebres acontecimientos de mayo y junio de 1968. Y esta tendencia yo creo que ha sido mucho mayor que en otros países y para mí ha sido uno de los factores decisivos de la decadencia política y económica. Porque no ha sido solo política, también económica. El lugar de Francia en la jerarquía del PIB mundial ha bajado tremendamente. En algunos aspectos, como el industrial, también Francia era en los años 60 y 70 uno de las grandísimas potencias industriales del mundo y hoy su poder industrial es muy pequeño. Bueno, de manera que el orden, entendemos que es el orden viendo que es el desorden. Pero aquí pensamos en el desorden político. Hay otro desorden que es el económico, que lo hemos visto con la crisis del 2007. Bueno, ya con la primera crisis de la cual no hemos salido del todo, de 1975, que fue una crisis, como ha sido la del 2007, de superproducción. Bueno, hay diversas explicaciones. Hay autores que dicen que la causa de la crisis fue un comienzo del agotamiento de los recursos energéticos. Esta me parece una explicación muy mecánica, muy simple, pero hay ingenieros que
que opinan así. Muy a menudo se dice fue por la vertiginosa subida del precio del petróleo. Bueno, esto tiene que ver con lo anterior. Yo pienso que en realidad fue una crisis de superproducción ocasionada, sin duda, por el aumento del precio del petróleo, pero no provocada por él. Y esta crisis de superproducción se debe a que la economía no estaba debida o suficientemente planificada. No es que no estuviera planificada, porque contrariamente a lo que se dice de que los años, lo que en francés se llama les 30 glorieuses, los 30 años gloriosos, los 3 decenios de expansión económica impresionante entre el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la crisis de 1975. Bueno, en realidad el detalle es más matizado, pero podemos quedarnos en esta caracterización global. 30 años, 3 decenios de expansión económica aproximadamente ininterrumpida. Y se dice de gran desarrollo capitalista, pero esto no es del todo verdad, porque no fue capitalismo puro. Había, por lo menos en algunos países, había planificación económica. Era una planificación no tan estricta como la de los países del este, pero había una planificación. Había primero un importantísimo sector público de la producción, incluso industrial, y segundo, había un comisariado del plan. En Francia, de hecho, no se suprimió el comisariado au plan hasta el año 2004, 2005 aproximadamente. No recuerdo la fecha exacta, pero fue por ahí. De manera que la economía estaba planificada. No era una planificación estrictamente vinculante de que las empresas que no se ajustaran al plan serían sancionadas, pero era en parte, se ha dicho, es una planificación indicativa, pero no era puramente indicativa, no era meramente de recomendaciones, porque habiendo un sector público de la economía, evidentemente las empresas que no siguieran las directrices del comisaría, de la comisaría o el comisariado del plan, pues evidentemente no estarían en la lista de aquellas que se tomarían en cuenta para los contratos con las empresas públicas y por tanto de un modo u otro pues sufrirían una cierta sanción. De manera que la economía estaba parcialmente planificada, pero insuficientemente o no del todo bien. Y esto hizo que no había coordinación suficiente, orden suficiente entre el nivel de remuneraciones y el nivel de la oferta de mercancías. No se había planificado adecuadamente el equilibrio de oferta y demanda. No se había planificado adecuadamente la distribución de la oferta en unos sectores o en otros. Por supuesto, se estaba en economías de mercado, pero hasta cierto punto. Era un mercado regulado y en alguna medida planificado. Bueno, pues esto falló
y resultó que, que hubo desorden. Se producía demasiado de productos que no correspondían a las necesidades del consumidor, quizá insuficientemente de otros que hubieran correspondido a las necesidades. No se había planificado, no se habían establecido los mecanismos para que el nivel de retribuciones permitiera una demanda solvente, idónea para esa producción. O sea, había desorden, había descompensación. Por supuesto, en la crisis del 2007-2008 esto se va a producir todavía en mayor medida, que de nuevo es una crisis de la cual no hemos salido del todo. Se ha salido parcialmente, pero no del todo. Bueno, de manera que el padre Ramírez, fray Santiago Ramírez, establece como otra nota del bien común el orden. Bueno, yo en vez de orden prefiero hablar de armonía. ¿Qué es la armonía? ¿Qué es una sociedad armónica? La palabra armonía la tomamos de la música. La armonía tiene mucho que ver con el orden, pero tiene que ver con dos nociones esenciales, que son primero la paz, la concordia. No hay armonía en la medida que haya disputa, disensión, discordia, pelea. No hay armonía en la cual la comunidad esté desgarrada por conflictos que enfrenten a unos con otros. Esto no quiere decir que para que haya armonía tenga que evitarse cualquier conflicto, cualquier discrepancia, cualquier enfrentamiento de aspiraciones, pretensiones. No, evidentemente queremos una sociedad con libertad en la cual existan mecanismos para que las aspiraciones de los diferentes individuos y grupos se patenticen, se manifiesten, y para que se canalicen los conflictos, pero se canalicen de manera pacífica y sin que esos enfrentamientos se lleven a cabo produciendo un desgarramiento de la sociedad. Es decir, sin llegar a situaciones de rebelión, sedición, quebrantamiento de la tranquilidad pública. Esa es la primera nota de la armonía. Y la segunda nota es la proporción. Hay armonía cuando los diversos sectores de la actividad en una comunidad están proporcionados. ¿Proporcionados con respecto a qué? A las necesidades sociales, al bien mismo de la sociedad. Por eso, las crisis de superproducción, el desorden que se produce cuando hay exceso de oferta con relación a la demanda solvente, sea en el conjunto de la producción o en una parte de ella, cuando hay exceso de oferta de algo que no corresponde a las necesidades humanas y quizá insuficiente oferta de lo que sí hay, bueno, son desórdenes económicos, pero también son desproporciones que quebrantan la armonía. Cuando no hay, por ejemplo, en
en las vocaciones, en las profesiones, en los estudios. Una sociedad es armónica cuando hay una proporción idónea o aproximadamente idónea de los que se dedican a unas tareas, a unas profesiones, y de los que se dedican a otras, porque necesitamos a todos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, todos quieren ser ingenieros de caminos, o ingenieros navales, o astrónomos? No, o todos son muchísimos. Bueno, pues entonces, evidentemente, vamos a ver, necesitamos muchísimas otras cosas. Para que funcione la sociedad necesitamos comer, necesitamos tener viviendas, necesitamos que haya comunicaciones, necesitamos de todo. Sí, que está muy bien que haya astrónomos, también necesitamos el desarrollo de la astronomía que tiene efectos incluso en la vida práctica a través de que no se habían sospechado, porque hoy nuestras telecomunicaciones dependen de los satélites artificiales, de manera que también eso ha redundado en el fin de la sociedad, y la propia filosofía juega, que puede parecer lo más especulativo de todo, y lo es, pero esa filosofía alimenta también un pensamiento político-jurídico que también tiene una utilidad social. De manera que necesitamos de todo, en proporción. ¿Cómo se establece esta proporción? Bueno, pues justamente una sociedad, una autoridad en aras del bien común, establecerá mecanismos, incentivos, que orienten a que si se produce o cuando se produzca una desproporción, se compense orientando las vocaciones según las necesidades sociales. De manera que lo primero es, como digo, para la comunidad, la unidad, lo segundo, la armonía, y ahora paso al bien común. Lo primero del bien es la prosperidad. ¿Qué es una sociedad próspera? Bueno, para entender estos conceptos abstractos siempre es bueno partir de lo concreto. Ustedes tienen amistades, conocen familias, han visitado hogares y ven mayor prosperidad en casa de uno que en casa de otro. ¿En qué se nota esa prosperidad? Bueno, pues se nota en muchas cosas. Primero, en que muchas veces la vivienda es mayor. No es que cuanto más grande mejor, evidentemente que no, porque demasiado grande sería excesivo, molesto y tendría implicaciones desagradables, pero de manera general una nota de la prosperidad de un hogar es que su vivienda sea más espaciosa, porque al ser más espaciosa es más holgada, hay mayor espacio para desarrollar las diversas tareas, menor interferencia entre unos y otros miembros o entre la realización de una tarea y de otra. También que la vivienda sea más cómoda, más agradable. Esto puede traducirse en muchas cosas, que esté mejor amueblada, que los muebles sean de mejor calidad, que sea más elegante, más bonita, más hermosa, que el contemplarla o el contemplar las diversas estancias produzca también un placer visual, que sea más tranquila, que esté más a salvo del ruido,
Bueno, y la prosperidad de esa familia consiste también en que tenga mayores recursos económicos, evidentemente, que sus miembros vivan mejor, que se coma mejor, evidentemente. Si van a un sitio donde todos los días la única comida es sopa de coles y la única bebida agua hervida, bueno, pues evidentemente ustedes ven, son pobres, no tienen prosperidad. En otro lugar pueden ver la prosperidad en todo eso. Bueno, más cosas, evidentemente. Bueno, pues la prosperidad de la comunidad nacional es la prosperidad de los miembros de la comunidad, de los individuos y hogares que la constituyen, pero es algo más, es mucho más. Es la prosperidad que tiene la comunidad como tal. ¿Y cuál es esa prosperidad? Pues de nuevo, ¿qué pasa cuando van ustedes a un país y ven que es próspero? Por ejemplo, Suiza. No hay más que llegar a Suiza en tren o en avión, en carretera, las tres vías para llegar, porque por barco no. Bueno, como no sea a través de uno de sus lagos limítrofes como el lago Constanza o el lago Le Mans. Cuando ustedes llegan, no hay más que llegar y ven la prosperidad del país. ¿Y en qué lo ven? Igual que en casa de alguien. Ven la belleza, la limpieza, la pulcritud, la espaciosidad, de la elegancia, de las estaciones a las cuales llegan, del entorno en el cual están ubicadas, la belleza de los edificios, su pulcritud, lo bien trazadas de sus vías de comunicación. Bueno, esas son las primeras señales. Luego ya se informan más y se enteran de su nivel de PIB, de su potencia industrial, porque erróneamente se suele atribuir a Suiza la condición de país bancario, pero Suiza, sin duda, tiene un sector bancario importantísimo, pero no hay que olvidar que Suiza es una gran potencia industrial que ha sabido, pese a lo elevado de su divisa, lo que su divisa es cara, el franco suizo, y de su mano de obra, sin embargo, ha sabido conservar una potencia industrial importante. Es un país de muchísimo orden, ustedes lo ven, no es que no haya desavenencias y desacuerdos y conflictos, pero tiene un maravilloso sistema político, el mejor del mundo, que ha sabido conjugar las diversas pretensiones, de manera que es un sistema democrático sin alternancia. Es quizá el único país del mundo que tiene un sistema político democrático no alternante, porque no es el poder de la mayoría, es el poder de todos. El poder lo ejerce también la minoría. Eso, yo creo que esa política contribuye a la prosperidad del país. Bueno, pues ven la prosperidad en todo eso. La prosperidad consiste, por consiguiente, en la prosperidad de la comunidad nacional, en el bienestar de los habitantes, en que vivan bien, en que tengan buenas viviendas,
coman bien, tengan una atención sanitaria adecuada, un nivel elevado de instrucción, que existan instituciones educativas accesibles y de nivel de excelencia. En todo eso, en la belleza de los edificios públicos, en la belleza, en el ornato público, que es un aspecto que hoy se está un poco descuidado. Curiosamente hemos retrocedido. En la antigüedad se consideraba que la prosperidad de la República estribaba en primer lugar en la belleza de sus edificios públicos. Lo que más se cuidaba era el foro, era la Acrópolis, eran los lugares de reunión pública, los templos, los lugares de adorno de la República. Y hoy eso parece menor, pero según mi análisis, evidentemente es uno de los elementos importantes por los cuales debe velarse. Pero esos son bienes materiales, también están los bienes espirituales, a los cuales han de contribuir todos, pero que los poderes públicos deben incentivar. ¿Cuáles son esos bienes espirituales? La ciencia, la instrucción, el nivel educativo, la literatura, las artes, pero hay otros bienes espirituales: el prestigio internacional, la contribución positiva al orden internacional, la contribución positiva a las buenas causas, porque las hay, la contribución positiva a contrarrestar las pretensiones que quebrantan el buen orden internacional, que las hay. Todo eso forma parte de el bien espiritual de una comunidad. Y por tanto, en un sentido, la prosperidad de que yo hablo es prosperidad material y espiritual. Y la espiritual abarca todo eso. No todo eso lo pueden hacer los poderes públicos, pero sí todo eso lo pueden incentivar, promover, estimular los poderes públicos. Y por último, me queda la última nota, que es participación. No hay prosperidad común, no hay prosperidad pública si no es común. Si es de unos sí y de otros no. Bueno, pues para que esa prosperidad sea común, tiene que ser una prosperidad de la cual participen todos. Todos los miembros de la comunidad tienen igual derecho a participar de la prosperidad. A la igualdad ya consagraré una tesis posterior, y en ella veremos la diferencia entre el igual derecho a participar de la prosperidad y el derecho a igual participación, que no son lo mismo. Pero todos tienen derecho a participar. Y si ¿cómo se excluye de esa participación? Imponiendo sacrificios. Ahora, el propio bien común requiere sacrificios. En la familia, volvamos, siempre partamos de ese punto de comparación al cual tenemos empíricamente acceso, la prosperidad, el bien común de un hogar, de una familia. No se consigue así como así. Bueno,
Habrá quien lo haya obtenido por pura herencia, pero incluso esos tienen que mantenerlo, y para mantenerlo y preservarlo hay que esforzarse. Por tanto, hay esfuerzo. Y quien dice esfuerzo dice sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Puede ser de muy diversos tipos. Si nos agreden, tendremos que defendernos. Habrá una guerra defensiva con muertos. Es un sacrificio que hay que pagar. Dios quiera que cada vez haya menos de tales situaciones, pero todavía existen en el mundo y hay que tenerlo en cuenta. Y en un pasado reciente y menos reciente, pues han sido muy, muy abundantes. Hay otros sacrificios, evidentemente, hay que desarrollar, he hablado de la potencia industrial. Para elevarla hay que hacer sacrificios. Y cuando partimos de un nivel bajo, para conseguirla hay que trabajar mucho. Hay que empeñarse mucho. Y al principio por una remuneración escasa, que luego, a medida que se vaya obteniendo esa prosperidad, podrá ir aumentando. Y para mantener esa capacidad, para desarrollar todos esos bienes, será menester contribuir con gran esfuerzo, de unos más, de otros menos. Por tanto, habrá sacrificios. Lo que pasa es que estos sacrificios tienen que ser proporcionados y debidamente justificados para el bien común. Cuando son desproporcionados e injustificados, cuando son arbitrarios, cuando se imponen más allá de lo que requiere el bien común, entonces tendremos sacrificios excesivos, injustificados, y por tanto se está privando, al imponer sacrificios injustificados, se está privando a algunos integrantes de la sociedad del derecho de participar de la prosperidad colectiva del bien común.